Hola amigos de YouTube, soy UltraDavid37. En este nuevo vídeo, les vengo a explicar un circuito muy poco visto en electrónica, pero a la vez muy esencial, y se trata de modulación PWM o aplicar esta modulación a una señal de onda cuadrada entrante. ¿Por qué digo que muy poco visto en electrónica? Pues normalmente vemos esta aplicación a la generación de la señal y no con una señal ya existente. Comencemos. Como ven en el simulador, este es el circuito, que está basado en amplificadores operacionales, y uno de estos cumple una función muy importante, el cual es el de entregar la onda de comparación, que posteriormente compararemos con un nivel de voltaje ya también preestablecido. Este circuito es un amplificador operacional en modo integrador, cuya función es convertir la señal entrante en una señal triangular. Y bueno, antes de esta parte, es de tener en cuenta que tenemos que tener una señal de voltaje dual, es decir, con un pico en alto de voltaje positivo, y un pico en bajo de voltaje negativo, todo esto para que nuestro integrador trabaje como debe ser. Para esto tenemos que utilizar un comparador, donde a entrar la señal en pico alto, nos dará lo mismo, pero cuando esta señal esté en 0 voltios, el mayor voltaje estará en la entrada inversora del primer operacional, por lo tanto tendremos un resultado en voltaje negativo. Analizando bien el integrador, vemos que este tiene un diodo, que simplemente hará que la señal resultante esté entre valores positivos de voltaje. Esta resistencia de acá la usaremos para la descarga del capacitor de integración. Para el voltaje de comparación, tenemos este circuito de acá, que he explicado en uno de mis vídeos, el cual es un detector de picos de voltaje. Este nos dará el voltaje umbral para comparar al final, con la señal triangular. Este voltaje, es el correspondiente al voltaje pico positivo de la señal triangular. Esto lo hacemos para evitar distorsiones a la salida, ya que es de mencionar que al variar la frecuencia de entrada, la ganancia del integrador se verá afectada y no tendremos un voltaje de amplitud constante. Bueno, finalmente, este amplificador de acá, lo usaremos para comparar la señal triangular con respecto al voltaje de umbral obtenido por el detector de picos, dando como resultado una señal PWM. Y esta última parte de acá, la usaremos para reacondicionar los voltajes de la señal. Con el diodo haremos que esta solo sea de valor positivo y con el Zener para que sea hasta solo 5 voltios. Simularemos el circuito. A la entrada tenemos una frecuencia de 50 Hz, vemos como al mover el potenciómetro de la señal de comparación. Como vemos, la señal de salida mostrada acá, nos varía de ancho de pulso. Bueno, ahora voy a variar la frecuencia, esta vez la pondré a 70 Hz, veamos lo que sucede al final. Pasó un espacio de tiempo antes de que la señal se reacomodara al ancho de pulso ya tomado. Pero esto es normal y sucede cuando se descargan los condensadores del detector de picos. Ahora volveré a cambiar la frecuencia, esta vez, a 40 Hz. Vemos que ocurrió lo mismo, pero ya es por la recarga de los condensadores del detector de picos, este proceso es más rápido. Una nota más, y es que si su circuito necesita tener una fase ya establecida, este no les funcionará como debe ser, ya que la señal resultante está desfasada 90 grados. Bueno amigos, eso es todo por ahora, les agradezco por observar el vídeo, no olviden darle like, comentar sus dudas, suscribirse a mi canal. Hasta luego y mucha suerte. Gracias.